Hola amigos, ¿qué es lo que? Aquí estamos de nuevo, pero esta vez vamos a hacer algo dulce. Son unas galletitas de almendras sin gluten, tradicionalmente griegas. Súper fácil, les va a encantar en toda la familia. Así que vamos a cocinar en Joca's Kitchen. Ok amigos, aquí tenemos nuestros ingredientes para nuestras galletitas. Su nombre tradicional es amigdalotá. Tenemos 2 tazas de harina de almendras. Tenemos una cucharadita de ralladura de naranja. Extracto de igual almendra. Va a ser una cucharadita porque es muy fuerte. Vamos a echarle una cucharada de lo que es vainilla, 2 claras de huevo, una pizca de sal, 160 gramos de azúcar y algunas almendras para la decoración. Ahora sí podemos comenzar. Vamos a mezclar nuestros ingredientes porque al momento de que pongamos en la máquina todo va a ser mucho más fácil. Con nuestra harina vamos a echar lo que es el azúcar. Igual nuestra pizca de sal. Nuestra ralladura de naranjas. Aquí tenemos nuestro extracto. Cucharadita. Por último le vamos a agregar la cucharada de vainilla. Perfecto. Vamos a mezclar un poco. Al final, total, todo eso se va a mezclar bien en nuestra máquina. Y vamos a comenzar a batir nuestras claras. Ok, aquí tenemos ya nuestras 2 claras de huevo. Damos velocidad máxima para que se haga cremosito y haga una consistencia para entonces echarle nuestra harina poco a poco. Ok, ya tenemos nuestra harina lista. Lo que usé fue algo simple, una cucharadita de helado para darle la formita. Podemos hacer bolitas. Ese tamaño está perfecto. Podemos aplastar un poquito en el medio. No importa si se le deforma un poquito. Y le vamos a poner una nuececita de adorno. Y así sucesivamente hasta que llenemos nuestra bandeja y al horno. Ya lo tengo precalentado, así que voy a terminar y luego seguimos con el proceso. Ok, ya nuestras galletitas están listas para ir al horno. Vamos a ponerlo por 15 minutos a 175 grados. Y ya luego le mostraré el final. Amigos, aquí tenemos listas nuestras galletitas de almendra o amigdalotás, como se llama. Espero que les haya gustado la receta. Me imagino que lo vieron súper fácil, así que espero que la hagan en casita. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Y recuerden que la receta completa estará en la descripción del video abajo. Por favor, denle like, suscríbanse, avísenles a sus amigos y familiares de las ricas recetas que tenemos aquí. Nos vemos pronto en Joca's Kitchen.